Buenas noches, acá estamos de vuelta para retomar nuestras catequesis sobre los sacramentos. En particular, estamos hablando del sacramento del orden sagrado. Espero que hayan podido tener una intensa vivencia de la Semana Santa, especialmente de la Pascua de nuestro Señor. Pero volvemos entonces a estas catequesis. Después de haber hablado del sacerdocio en el Nuevo Testamento, de esta participación distinta en el único sacerdocio de Jesucristo, que es el sacramento del orden sagrado, después de haber hablado, o mejor dicho, recordado, como nos enseña nuestra Madre la Iglesia, que el sacramento del orden se da en 3 grados, el grado del episcopado, el presbiterado y el diaconado. Hoy vamos a hablar de este sacramento, sobre este sacramento, desde el punto de vista de la celebración del sacramento. Es decir, vamos a hablar de este rito en el cual se celebra el sacramento del orden sagrado, que normalmente llamamos la ordenación. Puede ser una ordenación episcopal, puede ser una ordenación presbiteral, puede ser también una ordenación diaconal. Como siempre, recuerdo que pueden participar de estas pequeñas charlas enviando sus comentarios ahora en esta transmisión en vivo, o bien después, comentarios, preguntas, ya sea por Facebook, después por YouTube, donde lo dejaremos publicado. Si no llego a contestarlo ahora, ya trataremos de hacer una edición especial, una transmisión especial para ir respondiendo a las preguntas que van quedando. Muy bien, recemos entonces antes de entrar en tema. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces hablemos de esta celebración, o de este rito, como prefieran llamarlo, en la cual se confiere el sacramento del orden sagrado en alguno de sus 3 grados. Nosotros tal vez, no sé si digo bien, reservamos el nombre de ordenación, o cuando escuchamos la palabra ordenación, inmediatamente pensamos en la ordenación sacerdotal, que tal vez es de alguna manera la más frecuente. Pero repito, puede ser una ordenación diaconal, puede ser una ordenación presbiteral, o puede ser también una ordenación episcopal. En estos ritos hay diferencias según las tradiciones, así nos lo recuerda el catecismo de la Iglesia Católica, pero hay algunos elementos esenciales que permanecen a lo largo de los siglos y también a lo largo de las distintas tradiciones que encontramos en la Iglesia. Hablemos primero de cuáles son esos elementos esenciales, ¿sí? Para después ir a los otros elementos secundarios o accidentales que acompañan el rito de la ordenación. Lo esencial de la ordenación, de nuevo, diaconal, presbiteral u episcopal, y esto se repite en las 3 ordenaciones, está constituido por 2 elementos. La imposición de las manos sobre aquel que va a recibir el orden sagrado en alguno de sus 3 grados, y esto que la Iglesia llama la oración consecratoria, dicha por el obispo, porque es el obispo, de eso hablaremos en la próxima charlita,
el ministro propio, o sea, aquel que confiere, aquel que da el sacramento del orden en alguno de sus 3 grados. ¿Sí? Por eso lo esencial del rito de la ordenación es la imposición de las manos y la oración consecratoria. Esto, y ya lo hemos visto en charlas anteriores, pero ahora lo vamos a recordar, este rito, sobre todo el gesto de la imposición de las manos, tiene un origen apostólico. Así, los mismos apóstoles, iluminados por el Espíritu Santo, fueron transmitiendo este don sagrado a otros hombres. Ya lo hemos leído, lo vamos a volver a leer. Por ejemplo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6, San Pablo le escribe a su discípulo Timoteo: te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos, dice acá San Pablo. ¿Sí? O sea que Timoteo ha recibido un don especial, un don de Dios particular, lo relacionamos con el sacramento del orden sagrado, lo ha recibido por la imposición de las manos del apóstol San Pablo. Si vamos a la primera carta de Timoteo, déjenme buscar la cita, capítulo 4, versículo 14, otra vez Pablo le está escribiendo a su discípulo y le dice: ¿sí? No malogres el don espiritual que hay en ti y que te fue conferido mediante una intervención profética por la imposición de las manos del presbiterio. Si no malogres el don espiritual que hay en ti, que te fue conferido mediante una intervención profética por la imposición de las manos del presbiterio. Otra vez aparece esta idea de un don que es concedido por la imposición de las manos, y acá hay una diferencia. En la segunda carta de Timoteo, San Pablo dice por la imposición de mis manos, es decir, por la imposición de las manos del apóstol. Acá, en la primera carta a Timoteo, Pablo va a decir por la imposición de las manos del presbiterio, ¿sí? Del conjunto de los presbíteros. Interesante para tenerlo en cuenta. Y solo para agregar una cita, como para remarcar esta idea, de que este rito esencial de la imposición de las manos tiene su origen apostólico. En la misma primera carta de San Pablo a Timoteo, ¿sí? Capítulo 5, versículo 22, cuando Pablo le está dando a Timoteo instrucciones en relación a los presbíteros, leemos: no te apresures a imponer las manos a nadie y no te hagas cómplice de pecados ajenos. No te apresures, a imponer las manos y no te hagas cómplice de pecados ajenos. Entonces, ritos esenciales de la ordenación: imposición de las manos, por un lado, pero también esta oración dicha por el obispo, que se llama la oración consecratoria, porque el rito de la imposición de las manos, la Iglesia lo utiliza en distintos sacramentos, en la misa, en la Eucaristía, en la unción de los enfermos, en el sacramento de la confirmación, por ejemplo. Por eso también son necesarias, usando esta analogía que viene de San Agustín acerca de la materia y la forma en los sacramentos, son necesarias las palabras que especifiquen cuál es el sentido, aquí ahora, en el rito de la ordenación, de estos gestos, de la imposición de las manos. Por eso el obispo, decíamos que es el ministro propio de este sacramento, o sea, el que confiere el orden sagrado, reza sobre los candidatos sobre los cuales ha impuesto las manos esta oración que se llama oración consecratoria. Es una oración larga, muy hermosa, pero a su vez dentro de esa oración están estas palabras que la Iglesia considera esenciales, o sea, son estas palabras que una vez dichas realizan el sacramento. Hay una semejanza muy profunda entre el rito de la ordenación y el rito de la misa. Cuando el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, ahí empieza a estar el cuerpo de Cristo. Cuando el obispo
dice estas palabras que ahora les voy a leer dentro de la oración consecratoria, ahí el candidato empieza a ser o diácono o presbítero o bien obispo. Por ejemplo, en el caso de la ordenación de los diáconos, las palabras fundamentales, esenciales son estas. Viene rezando el obispo. ¿Sí? Dice: te suplicamos, Señor, que atiendas propicio a estos tus siervos, a quienes consagramos humildemente para el orden del diaconado y el servicio de tu altar. Y esto que viene ahora es lo esencial. Envía sobre ellos, Señor, el Espíritu Santo, para que, fortalecidos con tu gracia de los 7 dones, desempeñen con fidelidad el ministerio. En el momento en el cual el obispo termina de decir esas palabras, ya son diáconos los candidatos. En el caso de la ordenación presbiteral, es semejante: imposición de manos, oración consecratoria, palabras esenciales dentro de la oración consecratoria. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado, renueva en sus corazones el espíritu de santidad, reciban de ti el 2º grado del ministerio sacerdotal y sean con su conducta ejemplo de vida. Otra vez, el obispo termina de decir esas palabras y los que antes eran diáconos ahora empiezan a ser presbíteros. Y por último, en el caso de la ordenación episcopal, que tiene una característica particular, porque normalmente para la ordenación de un obispo es ordenado por varios obispos, ¿sí? Pero siempre hay un ordenante principal, así dice la Iglesia, y dentro de esta oración consecratoria, estas son las palabras esenciales de la ordenación episcopal. Infunde ahora sobre este tu elegido la fuerza que de ti procede, el espíritu de gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo, y él a su vez comunicó a los santos apóstoles, quienes establecieron la Iglesia como santuario tuyo en cada lugar, para gloria y alabanza incesante de tu nombre. Y de nuevo, una vez que el obispo, los obispos ordenantes terminan de decir estas palabras, en ese preciso momento, el que era presbítero ahora empieza a ser obispo. Entonces, en cualquiera de los 3 grados, lo esencial del rito, y lo digo una vez más, es esto: la imposición de las manos y la oración consecratoria. Y dentro de esa larga oración consecratoria, ¿sí?, estas palabras específicas que acabo de leerles constituyen lo esencial. Ahí es donde se concede este don espiritual del que habla San Pablo en sus cartas a Timoteo. Alrededor de esto, que es lo esencial, hay una cantidad de circunstancias que acompañan la celebración de la ordenación. La Iglesia quiere que la celebración de la ordenación tenga la máxima solemnidad posible, ¿sí? Por eso voy leyendo algunas cosas que dice el Catecismo. Hay que hacerlo de tal manera que pueda participar la mayor cantidad de fieles, salvo excepciones. Viene en mente alguna ordenación en tiempo de pandemia donde esto no fue posible. Viene en mente la ordenación de Juan Pablo II, cuando fue ordenado, ahora no me acuerdo si presbítero, sí, me parece que presbítero, ¿sí?, en circunstancias muy complicadas, fue ordenado en la capilla del arzobispado de Cracovia, con el obispo y un par de personas más, ¿no? Pero que puedan participar la mayor cantidad de personas posibles, que sea en un lugar lo más grande o digno posible, como una catedral o una iglesia semejante. Una cosa muy importante es que el lugar propio de la ordenación, en cualquiera de sus 3 grados, es la celebración de la Eucaristía. O sea que siempre la ordenación va unida a la celebración del sacramento de la Eucaristía. Y tiene sentido, ¿sí?, porque el sacerdocio es para la Eucaristía y la Eucaristía es para el sacerdocio. También, como en otros sacramentos, hay ritos que preparan ese momento esencial y después ritos que iluminan. Pasa en el bautismo, pasa en la Eucaristía. Y sobre todo hay 2 momentos, y acá volvemos a ese paralelismo que podemos establecer entre la celebración de la misa y la Eucaristía y la ordenación sacerdotal. En la celebración de la misa hay 2 grandes momentos. Se presentan a Dios el pan y el vino, que se van a convertir en el cuerpo y en la sangre de Jesús,
Y después, cuando el sacerdote dice las palabras de Jesucristo, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, en la ordenación pasa algo parecido. Se presentan a los candidatos, ¿sí? Con la gran diferencia que en la Eucaristía se presenta pan y vino, que son seres inertes. En la ordenación, en cualquiera de sus 3 grados, lo que se presenta, son personas libres. Por eso se las llama por su nombre, ¿sí? Se interroga a quien corresponde, si están preparados, se les pregunta, se les hace un interrogatorio para que se comprometan libremente a recibir el don que van a recibir. De vuelta, acá se parece también al sacramento del bautismo, a la renovación de las promesas que se hacen antes del bautismo. Se parece al sacramento del matrimonio, porque antes de dar el sí, también los que se van a casar tienen que responder a esas preguntas. Y, bien, una serie de ritos que ahora no os voy a decir todos, ¿no? Pero la presentación, todo esto que implica la presentación de los candidatos, rezar por ellos. Uno de los momentos más emocionantes de la ordenación es el canto de las letanías de los santos, que en ese momento los candidatos se postran en tierra, ¿sí? Y después viene la parte esencial del rito. Y después una serie de ritos que iluminan lo que ha sucedido en la ordenación. Por ejemplo, ¿sí? Dice así el catecismo: ritos que expresan y completan el misterio que se ha celebrado. Para el obispo y el presbítero, la unción con el santo crisma, ya después de la ordenación, signo especial de la unción del Espíritu Santo, la entrega del libro de los Evangelios, del anillo, de la mitra y del báculo al obispo, ¿sí? En señal de su misión apostólica de anuncio de la palabra de Dios. Al presbítero se le entrega la patena y el cáliz, ofrenda del pueblo santo que es llamado a presentar a Dios. Y en el caso de los diáconos, la entrega del libro de los Evangelios, ¿no? Porque reciben la misión de anunciar el Evangelio de Cristo. Muy bien, eso entonces, a grandes rasgos, o en eso consiste la celebración del sacramento del orden sagrado. Nos tocará hablar, Dios mediante, en la próxima, ¿sí? Justamente un poquito más acerca del obispo como ministro propio del sacramento, o sea, el que da en nombre de Jesucristo este don espiritual. Y también nos va a tocar hablar de algo que es muy interesante, más en estos tiempos de correr, ¿no? De quiénes son los que pueden recibir el sacramento del orden. Si tienen hombres, mujeres, célibes, casados, esa cosa que en algunos ambientes hoy en día se cuestiona mucho. Pero eso va a ser más adelante, eso, amigos, va a ser en los próximos capítulos. Muy bien, acuérdense que si les parece que vale la pena difundir estas pequeñas catequesis, pueden darle like, pueden compartir, pueden suscribirse, ya sea en Facebook como en YouTube. Siempre nuestra intención es que se conozca un poquitito más la enseñanza de nuestra Madre Iglesia para que podamos crecer en nuestra fe católica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches, hasta la próxima, si Dios quiere.